Gracias, diputado presidente, y gracias al diputado Olivier Jiménez por permitirme hacer uso de su tiempo. El artículo 1 propuesto en este texto para modificar el proyecto de ley se refiere de manera específica a la cancelación de asientos de personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo una serie de parámetros. Después de cumplida la pena, cuando fuese menor a 3 años, después de cumplida en caso de delitos culposos, 1 año después de cumplida cuando fuese entre 5 y 3 años, 3 años después de cumplida cuando fuese entre 5 y 10, 5 años después de cumplida la condena impuesta cuando fuese de 10 años en adelante, 10 años después cuando la pena fuera por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, contemplado en la ley específica. Y se plantea un inciso F, que es el que nos lleva a esta deliberación en el plenario legislativo. Repito el encabezado: el registro judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros, y uno de los que consigna: en los casos de delitos cometidos por una mujer en condición de vulnerabilidad o con familiares dependientes o en condición de pobreza, el juez o jueza de ejecución de la pena ordenará la cancelación de los asientos una vez concluida la pena impuesta. ¿Cuál es la importancia que le doy a esta tesis esgrimida en este texto? No se exime a la persona sentenciada de cumplir la pena según lo que establezca el Código Penal y el paradigma procesal que tiene el sistema penitenciario costarricense, sino que se establece una condición de limpieza en el expediente judicial que opera de manera automática por acción del juez o la jueza una vez concluye el periodo de sentencia. En la Costa Rica contemporánea hablamos todos los días, o escuchamos todos los días, o leemos todos los días, o vemos todos los días manifestaciones de diferente intensidad sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero ¿cuánto nos cuesta pasar de las palabras a los hechos? Qué difícil se hace en una sociedad construida con un formato absolutamente patriarcal, y agrego, machista, excluyente, delimitada, aunque mejorada, sensibilidad frente a las desigualdades que afectan a las mujeres en el país. Y en ese contexto se da este planteamiento. Ordinariamente, ¿qué ocurriría? La reacción sería: quien comete un delito cumple la pena y se libera del registro en igualdad de condiciones. ¿Y por qué igualdad de condiciones cuando hablamos de una mujer en condiciones de pobreza o una mujer en condición de vulnerabilidad o con dependientes directos en condición crítica? Porque dijo algún pensador hace muchos años que la pobreza
tiene rostro de mujer. Y cuando viene el acto ilícito, el juicio, la condena y además, como ocurre hoy, una inhabilitación para insertarse en el mercado de trabajo, no cabe la menor duda de que si se trata de mujeres, el peso de lo que llamamos ley se duplica. Y si esa mujer está en estratos de pobreza, con un grupo familiar dependiente de ella, o en vulnerabilidad, con todas las implicaciones que tiene esta condición, hay una doble penalización. Aquí, la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de darle crecimiento a la ley, de darle contenido humano, de convertir la teoría de la equidad en la ley de la equidad. Es la misma oportunidad que tenemos cuando integramos comisiones y nos olvidamos de la paridad. Es la misma oportunidad que tenemos cuando hay que nombrar jefaturas, presidencias, directorio de la Asamblea Legislativa, y los varones aplicamos sin decirlo el principio de que para eso tenemos la mayoría. Aquí nos acercamos, colegas y ciudadanía que escucha, a esos puntos sin retorno en que hay congruencia o no hay congruencia. Yo no juzgo ni señalo a nadie. En estas áreas de sensibilización, a veces hay que destruir el patrón para construir uno nuevo, aprendiendo paradigmas que no estaban en nuestra gestación, en nuestro nacimiento, ni en nuestra construcción de jóvenes. Este es un órgano político, es un órgano social. Y voy a decir algo que no es axiomáticamente correcto, pero sí corresponde a una realidad pragmática. Es un órgano que genera justicia o injusticia social con las decisiones que toma. Cuando venimos reivindicando a lo largo de los años el crecimiento del papel de las mujeres en la vida nacional, en mi caso, con 3 décadas de lucha en ese campo, con abundantes incomprensiones, con reproches entre hombres y mujeres, veo hacia el lejano pasado y concluyo cuánto hemos avanzado. Pero veo ya no a mis hijas, sino a mi nieta de 8 años, e inmediatamente pienso cuánto nos falta por avanzar. La desigualdad sigue rampante en distintos órdenes de la vida. Eso me lleva hoy a intervenir con este tema, porque he celebrado con regocijo íntimo escuchar a las juezas del Poder Judicial levantar la voz y reivindicar que quieren espacios protagónicos en magistraturas, judicatura y administración de justicia. He escuchado con satisfacción cuando distintas integrantes de este Parlamento hablan de recuperar o bien asumir espacios de conducción en la Asamblea Legislativa. He visto con esperanza y optimismo que aunque los números no sean los equitativos que habríamos deseado, la participación de mujeres en el régimen municipal ha crecido ostensiblemente,
para el próximo cuatrienio. Y he observado al Tribunal Supremo de Elecciones metido en un ejercicio de búsqueda de nuevos criterios para reivindicar jurídicamente, políticamente, jurisprudencialmente el papel de las mujeres que fueron electas vicealcaldesas en diferentes lugares del país y que han recibido el maltrato, la exclusión y el oprobio por ser vicealcaldesas y no ser vicealcaldes. La razón, el Código Municipal establece que la vicealcaldesa o el vicealcalde, cuando hay titular femenina, desempeña las funciones delegadas por el titular del cargo. Si la delegatoria es oscura, si el alcalde es machista y arbitrario, si la vicealcaldesa no se ha fraguado para ocupar el cargo y llenar la competencia, el perjuicio de género es ostensible. Por eso Costa Rica no tiene desarrollado el concepto del acoso político, que apenas empieza a perfilarse en la Asamblea Legislativa. Diferencia del caso de Ecuador, el país más avanzado en Latinoamérica en esa materia, donde la equidad es una práctica ordinaria en la política contemporánea. A propósito de una discusión penal, he hecho una elaboración sobre el tema de equidad de género, porque vienen días de decisiones importantes en las cuales conviene que, viéndonos al espejo, reflexionemos, mujeres y hombres, pero muy especialmente las integrantes del Parlamento, si la congruencia permitirá que haya acuerdos y convergencias en procura de que ocupen los espacios que justificadamente deben ocupar. Muchas gracias, diputado presidente.